no la conoces, no te preocupes, porque hoy repasaremos nuevamente este tema. Pon mucha atención para que logres sumar y restar fracciones y verás lo divertido que es. Tendrás que poner mucha atención al video de introducción, ya que en él te mostraremos algunas cuestiones básicas que tienes que recordar. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalo. Hola, en este video veremos el tema fracciones, medios, cuartos y octavos. ¡Veámoslo! Un entero es un número que no tiene decimales, es decir, un número u objeto que no tiene ninguna división dentro de sí mismo o que no ha sido fraccionado. Pero, ¿qué es una fracción? Una fracción es la división de un entero en dos o más partes. Cuando se tiene un objeto, este equivale a un entero. Cuando el entero es partido o fragmentado en más partes, tenemos una fracción. Las fracciones se componen de un numerador, un denominador y una línea divisoria, que es una barra horizontal ubicada entre el numerador y el denominador. En la fracción un medio, el denominador representa la cantidad de partes iguales que se ha fraccionado una unidad. En este ejemplo, el entero está dividido en dos partes. Y el numerador indica las partes tomadas de ese entero. En este caso, solo tomamos una parte. Con esto podemos decir que un medio es la mitad de un entero. Entonces, dos medios forman un entero. Ahora analicemos la fracción un cuarto. Tenemos 4 cuartos. Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Estos equivalen a un entero. Ahora analicemos la fracción un octavo. Un octavo es la octava parte de un entero. Esto quiere decir que 8 octavos equivalen a un entero. ¿Qué pasaría si nos encontramos en una situación donde tenemos 3 medios? Cuando se tienen 3 medios, 2 de ellos pasan a formar un entero y uno de ellos queda separado, quedándose como un medio. La fiesta de Daniel. Daniel estaba planeando su fiesta de cumpleaños y quería invitar a 8 de sus amigos. Él sabía que tenía que tener suficiente pizza y suficiente pastel para todos. Daniel, que era muy comelón, había guardado una pizza para él solo, pero sabía que cada uno de sus amigos tenía que comer al menos 2 pedazos. Si Daniel tenía 2 pizzas grandes para sus amigos, ¿qué fracción de cada una de las pizzas le tendría que servir a cada uno de ellos? Tenemos 8 amigos y 2 pizzas grandes. A cada uno le daremos 2 pedazos. Entonces, vamos a fraccionar cada pizza en 8 partes. Al fraccionar 2 pizzas en octavos, al final obtenemos 16 pedazos. Es decir,
16 octavos, que se repartirán entre 8 amigos, justo como Daniel lo tenía planeado. 2 pedazos de pizza para cada amigo suyo. Daniel, como era un gran comelón, tenía un pastel para él solo y también tenía un pastel para sus amigos, el cual lo tenía que repartir en partes iguales para sus 8 amigos. Es decir, tenía que fraccionar el pastel en octavos para que a cada uno le tocara un pedazo de pastel. Daniel primero partió el pastel por la mitad, es decir, lo partió en 2 medios. Después le dio otra partida dejando el pastel en 4 pedazos, es decir, lo dejó en 4 cuartos. Y por último le dio otras 2 partidas y al final quedaron 8 octavos, uno planeado. En la fiesta, todos sus amigos se divirtieron mucho. El pastel y la pizza alcanzó perfectamente para todos. Así Daniel tuvo la mejor fiesta de cumpleaños. Preguntas para pensar más sobre el tema. Observa a tu alrededor. ¿Puedes hallar una fracción o una imagen que represente una fracción? Ahora observemos un video sobre las sumas de fracciones con el mismo denominador. En este video nos piden que encontremos la suma y simplifiquemos la respuesta de este par de fracciones. Encuentra la suma y simplifica la respuesta. Esto también es otro proceso que tenemos que hacer. Y tengo estas dos fracciones, 3 entre 15 más 7 entre 15. Date cuenta que es una suma de fracciones o una suma de quebrados, y cuando nosotros tenemos una suma de fracciones, en lo primero que hay que fijarnos es en el denominador. Recuerda que el denominador es el número que está abajo de la fracción, que es justo este que tengo aquí. Este sería mi denominador de esta fracción y este también sería mi denominador de esta otra fracción. ¿Y qué crees? De lujo, el denominador es el mismo. Cuando tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador, la suma es un poco más sencilla que cuando no tenemos el mismo denominador y hay que encontrar un denominador en común. Pero en este caso tenemos un denominador común que es el 15 y por lo tanto la suma de estos dos va a tener como denominador al 15, y después me tengo que tomar la suma de estos dos que están arriba, es decir 3 más 7. Conservamos el mismo denominador porque es nuestro denominador común y hacemos la suma de los números que están aquí arriba, de los dos numeradores. ¿Y cuánto es esto? Bueno, pues esto es lo mismo que 10, 3 más 7 es 10, entre 15. Ahora, si a nosotros nos pidieran solamente encontrar la suma de estos dos, pues sería 10 sobre 15, pero además nos piden que simplifiquemos la respuesta. Y para simplificar la respuesta, necesito encontrar el factor más grande entre estos dos, o dicho de otra manera, un número que divida a estos dos, para que así la fracción se simplifique. Y si te das cuenta, el 5 divide tanto al 10 como al 15. Por lo tanto, ¿qué te parece si dividimos esta parte de arriba entre 5? Y también voy a dividir esta parte de arriba entre 5. Y vamos a ver qué me sale. Si divido la parte de arriba entre 5, me va a quedar 10 entre 5, lo cual es 2.
Ok, y si ahora divido esta parte de abajo entre 5, me va a quedar 15 entre 5, lo cual es 3. Si te das cuenta, dividí entre el mismo número tanto arriba como abajo. Y ahora sí, la respuesta simplificada de esta fracción es 2 tercios. 3 entre 15 más 7 entre 15 es lo mismo que 10 sobre 15, o dicho de otra manera, es lo mismo que 2 tercios si nosotros encontramos la respuesta simplificada. Ahora, ¿qué te parece si lo visualizamos un poco? Vamos a ver si puedo hacer un rectángulo por aquí. Me voy a tomar un rectángulo por aquí y lo voy a dividir en 5 partes primero. Lo voy a dividir en una, ok, por aquí va a ser una. Después por acá voy a tomarme 2, ok, más o menos así. Después por acá tengo 3, ok, y después por acá tengo 4 y 5. Tengo este rectángulo dividido en 5 partes iguales y ahora, para no hacerlo mucho más largo, voy a copiar este rectángulo, lo voy a copiar por aquí y lo voy a pegar. Entonces vamos a copiarlo, ok, y a pegarlo. Ok, ya tengo un rectángulo parecido a este. Entonces si yo lo pego con este, voy a tener un rectángulo con, si aquí tenía 5, pues ya con este tengo 10. Pero lo que necesito no son 10 partes iguales, sino 15 partes iguales. Y si yo lo vuelvo a pegar, entonces perfecto, me da otro muy parecido. Entonces ahora si lo pego justo aquí, voy a obtener mis 15 partes iguales. Y tú lo puedes pensar como una barra de chocolates o una barra de dulces o lo que sea que tenga 15 pedazos iguales. Inclusive también lo podrías hacer con un círculo. Primero nos tomamos 3 sobre 15. 3 sobre 15, es decir, de estas 15 partes yo me tomé 3 de ellas, que es esta de aquí y esta de aquí, y después me tomé la suma de estas 3 primeras partes con otras 7 de estas 15 partes, con otras 7 de aquí, o sea que a estas 3 le voy a sumar una más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para que en total me den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes de estas 15 partes, que es justo lo que yo tengo aquí. Ahora, si lo que quieres ver es que esto es lo mismo que 2 tercios, pues ¿qué te parece si dividimos estas 15 partes de aquí en 3 partes iguales? Si yo lo divido en 3 partes iguales, voy a obtener que esta sería una de las partes, esta de aquí, ok. Después por acá tengo otra de las partes, esta de acá, ok, y tengo 3 partes iguales. Tengo esta primera parte, esta segunda parte y esta tercera parte, y cada una de estas partes tiene 5 rectangulitos. Y fíjate que es lo mismo que 2 tercios, porque aquí tengo coloreado una primera parte de estas 3 primeras partes, una primera parte de estas 3 primeras partes, una segunda parte de estas 3 terceras partes, una segunda parte de estas 3, y bueno, esta que sería la tercera de estas 3 partes no está coloreada, está completamente vacía. Por lo tanto, aquí estoy viendo que es lo mismo 10 sobre 15 que 2 sobre 3. Y ya está, tenemos la suma de estos dos. Preguntas para pensar más sobre el tema. ¿Por qué una fracción puede ser equivalente a otra? Si el denominador de una fracción tiene mayor valor, ¿significa que la parte de un objeto es más pequeña o más grande? Después de la suma de fracciones, se sigue la resta de fracciones. Pon atención al siguiente video que explica cómo resolver la resta de fracciones y anota lo más importante en tu cuaderno.
Nos piden que encontremos la resta y simplifiquemos este par de fracciones. Ok, y esto es muy similar a la suma de fracciones. Si nosotros tenemos un denominador común, nuestra respuesta va a estar dada en ese denominador común, que es 18. 18 es nuestro denominador común porque está en ambas fracciones. Si no tuviéramos un denominador común, recuerda que lo que tenemos que hacer es buscar un denominador común. Y bueno, pues esencialmente como tenemos el denominador común, lo que hay que tomarnos es la diferencia de 8 menos 5. ¿Y cuánto es esto? 8 menos 5 es 3, 3 entre 18. Ahora bien, esta podría ser tu respuesta correcta, excepto que nos piden que simplifiquemos la respuesta. Y para simplificar, vamos a ver si el numerador y el denominador lo podemos dividir entre un mismo número. Y sí, la respuesta es que lo podemos dividir entre 3. A esta parte lo puedo dividir entre 3 y a esta parte también la puedo dividir entre 3. Entonces voy a dividir entre 3 tanto arriba como abajo de esta fracción. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, pues esto es lo mismo que 3 entre 3, lo cual me da 1, mientras que tengo 18 entre 3, lo cual me da 6. 3 entre 18 es lo mismo que un sexto. Y bueno, esto lo podemos visualizar de la siguiente manera. Si yo tengo aquí una caja, supongamos esta caja, y después vamos a dividirla a la mitad, más o menos como por aquí. Y ahora a la parte de arriba la voy a dividir en 3. 1, ok, algo así, y 2. Ya aquí la tengo dividida en 3 y de aquí también la voy a dividir en 3. Voy a dividir esta parte en 3, ok, y esta parte también me va a dar 3. Ok, ya tengo 6 renglones y ahora voy a dividir esto en 3 partes iguales. Algo más o menos así, ok, y algo más o menos así, Me va a quedar algo así, ok. En un principio yo tenía 8 entre 18. Si yo coloreo 8 partes de estas 18 partes que tengo aquí, me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora lo que nos dice es que a estas 8 partes de 18 que tengo aquí, le voy a quitar 5 de estas partes. Pues vamos a quitarlas. 1, 2, 3, 4, 5. De lo cual solamente me quedan las 3 primeras partes coloreadas. De las 8 partes que teníamos en un principio, le quité 5 y me quedan solamente 3. Ahora, si lo que quiero ver es que esto sea realmente un sexto, pues podemos dividir esta figura en 6 partes iguales. Tendríamos, déjame cambiar de herramienta, tendríamos esta primera parte de aquí arriba, pero por otra parte también tenemos esta parte de acá abajo, y también tenemos esta parte de acá abajo, y también tenemos por otra parte esta parte de acá abajo, y también tenemos esta de acá abajo, ok, y por último también tenemos esta de acá abajo. Son 6 partes iguales, de las cuales solamente la primera quedó coloreada en su totalidad. Por lo tanto, 3 entre 18 es lo mismo que un sexto. Preguntas para pensar más sobre el tema. ¿Para qué te puede servir en tu vida diaria restar fracciones? Si tienes tus libros de texto en casa, consúltalos, léelos con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes. También puedes consultar en algún libro de tu casa o en internet. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos.